Tristemente, nosotros olvidamos con mucha facilidad. Y si no tenemos presente todo lo que Dios ha hecho en el pasado con su pueblo, tendremos dudas en la actualidad qué Él puede hacer con nosotros. Busca tu Biblia, busca tu folleto, porque en esta semana, a través de los Salmos y nuestro estudio número 10, Enseñanzas del pasado, nosotros vamos a comprender cuáles fueron las acciones que llevaron al pueblo de Israel y otras partes de la historia a la perdición, y qué es lo que Dios espera que nosotros entendamos en el presente para recibir desde ahora hasta el futuro. Sin más, iniciamos con Lección de Escuela Sabática para la Diferencia, un estudio bíblico práctico bajo la dirección del Espíritu Santo a través de la Lección de Escuela Sabática. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. En el espacio específico que estés viendo este vídeo, queremos bendecirte en el nombre de Cristo Jesús. Ya han transcurrido 9 semanas de muchas informaciones aplicables y esta semana número 10 no ha de ser la excepción. Por eso estaremos estudiando lecciones del pasado. Si hasta ahora usted no ha entendido que Dios ha sido fiel desde el pasado hasta la actualidad y seguirá siendo fiel en el futuro, en esta lección usted lo va a entender. Por eso, desde nuestro texto de memorizar hasta nuestro desarrollo y final de esta lección, en la parte práctica, usted va a ir viendo a un Dios que está presente. De igual forma, a un pueblo que ha sido infiel, mas dichas infidelidades han traído consecuencias que en la actualidad muchas de ellas nos están arropando. Por eso usted, que tiene personas que vendrán después, tiene que tener mucho cuidado qué cosas ha entendido. Y esa es una palabra clave que veremos desde nuestro texto: entender lo que el Señor quiere para nosotros. Pero antes de avanzar y desarrollar nuestro texto y la lección de esta semana, queremos agradecer a todos aquellos que han sido fieles en estos estudios sistemáticos. Muchas gracias. Gracias por ser parte de Lección de Escuela Sabática para la Diferencia. Al final, todos estos estudios, como siempre lo hemos indicado, son para pasarlo a la acción. Que no solamente te quedes en las teorías, sino que pases a la práctica. Así que dicho esto, vamos a iniciar con nuestro texto de memorizar para esta semana, que es para aprenderlo, aplicarlo y, claro, compartirlo. Nuestro texto de esta semana se encuentra en Salmo capítulo 78, verso 3 y 4. Salmos capítulo 78, verso 3 y 4, y nos dice así: cosas que hemos oído y conocido, que nuestros padres nos han contado. Mucha atención. Hablaremos a la generación venidera. Mostraremos el poder del Señor y sus proezas. Contaremos sus maravillas, las cuales Él ha realizado en nuestras vidas. Es importante que tú entiendas este texto de memorizar. Los salmos, en esta ocasión, están haciendo una alusión directa a lo que el Señor indicó al pueblo de Israel desde el desierto, desde el Sinaí, en la tierra de Canaán y en todo su desarrollo después de recibir la tierra prometida. Es importante que tengas pendiente que si no escuchas, no vas a poder entender. Si no entiendes, no vas a poder aplicar. Si no aplicas, no vas a poder compartir. Y este es un ciclo que tiene que continuar en desarrollo. Y es justamente lo que el Señor, a través de Moisés, dictó a su pueblo. Ustedes necesitan entender la palabra. Necesitan entender cuál es mi voluntad. Porque ustedes tienen que aprenderla. Tienen que dominarla. Tienen que vivirla. Y tienen que compartirla. Y nosotros, en Lección de Escuela Sabática para la Diferencia, puntualizamos eso lección tras lección. No es meramente entender la información. No es solamente recibirla. Usted necesita aplicarla y compartirla a los demás. Porque el texto nos está diciendo en sus líneas: vas a hablar lo que vivas. No solamente lo que escuches, sino lo que vivas. Y esas enseñanzas las pasarás de generación en generación. ¿Cuáles son las acciones que estás tomando en la actualidad? ¿Qué cosas en el pasado presentadas en la Santa Escritura estás cometiendo y estás recibiendo las mismas consecuencias?
Esta lección es un stop. Analiza, verifica lo que estás haciendo y decide ser la bendita diferencia en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias por seguir presente con nosotros y estudiar Lección de Escuela Sabática para la Diferencia. En esta semana nosotros tendremos 3 aspectos puntuales que guiarán nuestra lección. En primer lugar, usted va a ver un Dios que sigue siendo fiel. En segundo lugar, veremos cómo el pueblo se ha apartado por olvidar lo que el Señor es y ha hecho con ellos. Y en tercer lugar, entonces, veremos cuáles son las consecuencias de permanecer fiel a Dios a través de la historia y a través de nuestra vida en la actualidad, dándonos confianza para lo que viene a futuro. Así que tendremos un estudio muy detallado, muy completo, y te invitamos a seguir fiel estudiando estas lecciones con nosotros. En nuestro primer apartado, desde la lección del sábado hasta la lección del domingo, nosotros vemos la fidelidad de Dios. Pero más que la fidelidad de Dios, es importante resaltar que el pueblo se iba a mantener fiel únicamente con la certeza de que Dios seguía siendo fiel. Y es por eso que Salmos 78, de donde se extrajo nuestra lectura bíblica, nosotros vemos un esquema de 3 periodos temporales en la historia. En primer lugar, si usted va a los versos del 9 al 54, usted va a poder ver el desarrollo del contexto del Éxodo, todo lo que ellos pasaron en el desierto. Luego, si usted toma el espacio y va de Salmos 55 a Salmos 64, usted va a entender esa narrativa de cómo el Señor fue fiel cuando ellos ya reciben la tierra prometida, luego de pasar las distintas dificultades por sus transgresiones. Y por último, entonces, en la sección final del 65 al 72, usted va a ver la época del rey David. Y es importante que tengamos estos 3 periodos claros, porque en esas narrativas Dios se ve de forma gráfica siendo fiel con su pueblo, más el pueblo tanto de Israel como David y su generación infieles, y muchas consecuencias vienen a través de todas sus decisiones erróneas. Adentrándonos un poquito más a esta lección, si usted me acompaña y estudia el Salmos 78, usted va a ver que la raíz de dicha infidelidad es porque ellos olvidaban lo que Dios había hecho a sus antepasados. Y ese es un llamado puntual a nosotros en la actualidad. ¿Estás tú olvidando lo que Dios ya hizo en el pasado? ¿Cómo Dios se ha mantenido fiel guiando a su pueblo, protegiéndolo, ayudándolos a hacer la diferencia? Es la invitación que te hacemos lección tras lección. Necesitas ser la bendita diferencia. Por eso, cuando nos detenemos en Salmos 78, 7 y 8 nos dice así: así ellos pondrán su confianza en Dios. ¿Y tú? ¿Tienes tu confianza en Dios? Y no se olvidarán de sus proezas, sino que cumplirán sus mandamientos. Así no serán como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo con fidelidad a Dios. Salmos 78 está mostrando que todos aquellos que deciden, es importante que entiendas esto, tú necesitas tomar la decisión de ser fiel a Dios. Dios sigue siendo fiel y se ha mostrado a través de la historia. Incluso por eso aún tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Pero ¿qué decisiones nosotros estamos tomando en contra de Dios? ¿Qué enseñanzas hemos extraído de nuestros antepasados? ¿Qué cosas nosotros hemos de enseñar a los que vienen detrás de nosotros? Mucho cuidado con qué cosas estás aprendiendo. ¿Qué cosas estás oyendo? ¿Estás tú obedeciendo los mandatos de Dios? Estas lecciones nos invitan a recapacitar. Y específicamente en esta semana es un llamado a pararnos, meditar, analizar nuestro andar y decir: yo hoy decido ser fiel a Dios porque Dios sigue siendo fiel a mi vida. Yo hoy decido, reconociendo que soy insuficiente, que Dios me juzgará y que cuando ese momento llegue, decido ser acepto delante de Él a través de permanecer fiel obedeciendo sus mandatos. ¿Qué decisión has de tomar? Nosotros confiamos que a través de este estudio
decidas ser la diferencia y confiar, siendo fiel, accionando en aquel que sigue siendo fiel. En nuestro segundo apartado, en la lección del lunes y martes, nosotros vemos la importancia, la relevancia, la dependencia que nosotros tenemos que tener de Dios simplemente al acordarnos y no olvidar todo lo que Dios ha hecho en el pasado. En la lección del lunes usted va a poder percibir cómo Dios presenta a través de los salmistas en Salmo 105 la historia de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés y otros patriarcas y grandes hombres de Dios. Cómo Dios fue fiel a ellos, cómo Dios a través de ellos guió a su pueblo y cómo esa infidelidad lo llevó a cometer diferentes errores, tanto a ellos como al pueblo, que terminaron en grandes catástrofes. Que hoy esas catástrofes son de ejemplo para no cometer dichos errores. La fe en el Señor fue la única herramienta que permitió a los patriarcas permanecer fiel. Por eso en el Salmos 105, verso 1 al 7 dice lo siguiente: den gracias al Señor e invoquen su nombre. Den a conocer sus obras entre las naciones. Cuéntenle entonces dichos salmos. Hablen de todas sus maravillas. Siéntanse orgullosos del santo nombre del Señor. Alégrense en el corazón y busquen al Señor. Recuerden que el Señor es la fuerza. Busquen siempre su rostro. Recuerden las maravillas que Dios ha realizado. Recuerden sus señales, sus decretos e imítenlo. Ustedes necesitan servir como sirvió Abraham. Ustedes necesitan hacerlo como su hijo Jacob así lo hizo. Él es el Señor nuestro Dios. En toda la tierra están sus decretos. El salmista en el Salmo 105 está subrayando la actitud que nosotros al reconocer, al mantener presente todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios está haciendo y todo lo que Dios hará, nos permite a nosotros entonces vivir en fidelidad, vivir con la certeza de que Él ha de seguir fiel hasta la eternidad. Y eso es importante que lo tengas pendiente, porque fue lo que ayuda a los patriarcas a no olvidarse. A pesar de cometer los errores, no se olvidaron de que Dios estaba presente. ¿Nos estamos nosotros olvidando de Dios? El salmista en Salmos 105 está haciendo una puntualización al juicio de Dios. Ninguno de nosotros estamos exentos. El juicio de Dios va entrelazado con su amor. Su juicio nos purifica. Por eso es que Salmo 106 es una confesión de cómo el salmista se sentía, cuán arrepentido estaba el pueblo de todas sus transgresiones que hoy se entiende como pecado. Por eso es que nos hace una invitación. Recuerda todo lo que Dios ha hecho. Aprende de las enseñanzas del pasado. No repitas los mismos errores que tus antepasados, porque otra generación viene después de ti. ¿Qué ejemplo nosotros le estamos dando a esos que vienen detrás de nosotros? ¿Cuáles son las acciones? ¿Qué Dios ellos están viendo en nosotros? Tanto los salmistas como los profetas, el pueblo de Israel y toda la descendencia hasta nosotros. Muchos de ellos no vieron, no conocieron, no escucharon lo que tú y yo sabemos. Ellos tuvieron un contexto en el pasado. Nosotros conocemos su contexto, conocemos la cruz, leímos acerca de lo que ya Jesús hizo por nosotros. La pregunta es, ¿qué impacto todas esas informaciones, haber escuchado, escudriñado, leído la Santa Escritura ha tenido en nuestras vidas? ¿Qué cosa ha cambiado? Y es importante que, como dice nuestro texto de memorizar, nosotros escuchemos, nosotros prestemos atención, entendamos lo que dice la Escritura, compartamos con otros y vivamos como Dios espera. Acuérdate para que no olvides, porque si olvidas, cometerás los mismos errores que tus antepasados. Muchas gracias por estar estudiando con nosotros Lección de Escuela Sabática para la Diferencia. Recuerda que es importante que des like, que compartas y que actives la campanita para que YouTube siempre te indique. De igual forma, es importante que nos comentes aquí debajo. Queremos escucharte, queremos saber cuántas cosas maravillosas Dios ha hecho en tu vida.
También queremos saber si sigues siendo fiel al Señor. Recuerda hacer la bendita diferencia, y eso únicamente será posible a través del estudio de la Santa Escritura, a través de tu devoción personal y a través de vivir todo aquello que tú has entendido. En nuestro último apartado, en la lección del miércoles, jueves y viernes, nosotros vemos la recompensa, pero sobre todo vemos que ser escogido por Dios es una oportunidad. El pueblo de Israel, como nosotros en la actualidad, al ser escogidos por Dios, no es porque seamos los mejores. Y muchas veces pudiésemos caer en ese error, pensar que somos los mejores. Por eso Salmo 135 se encarga de ponernos en nuestro lugar. Es una responsabilidad. Salmo 135, capítulo 6, nos dice lo siguiente: el Señor hace todo lo que quiere, en los cielos y la tierra, en los mares y en todos los abismos. Verso 7. Levanta las nubes desde los confines de la tierra, envía los relámpagos y la lluvia, y saca de los depósitos los vientos. Nosotros somos considerados como el tesoro especial del Señor. Pero este Salmo 135 nos ayuda a entender que somos hechuras suyas. Somos creados por Él. Pero no solamente Él nos crea a nosotros, sino que todo lo que existe está bajo su control. La historia está bajo sus manos. Nuestras vidas están bajo sus manos. El pasado, el presente y el futuro está bajo sus manos. Y eso nos da a nosotros a entender que el único que tiene el control sobre todas las cosas existentes y no existentes es Dios. Nos da a nosotros la seguridad si mantenemos nuestra mente enfocada, si no olvidamos lo que hemos entendido, de que no hay necesidad de buscar ídolos, no hay necesidad de buscar otros dioses, no hay necesidad de apartar la vista de Cristo Jesús. Cuando entiendes esto, de que Él tiene el control, de que Él es el único que crea, Él es el único que sustenta, Él es el único que se mantiene fiel, tu vista siempre se va a conectar a Jesús. Y esa es la invitación de la lección de esta semana, que comprendas el poder y la autoridad de Dios, que Dios es el único que tiene el control de todo, mas nosotros tenemos una decisión que tomar. ¿Qué decisiones de forma constante tú estás tomando? ¿Cuál es la relación que has desarrollado con Cristo Jesús? ¿Qué cosas has extraído de este estudio de esta semana? La invitación que nosotros te hacemos en Lección de Escuela Sabática para la diferencia es que dediques tiempo a ver cómo Dios ha sido en el pasado, que prestes atención a cada uno de los detalles que te va a indicar la lección de esta semana, que no olvides que solamente por Cristo Jesús hoy nosotros tenemos la oportunidad de seguir con vida, de buscar de Él y afincarnos a tal punto que aunque venga la muerte, nosotros estemos seguros en quién nosotros hemos creído.